como yo les digo, yo voy a poner así, infección por VIH. Hasta ahí creo que todo claro. Les doy la opción, en verdad a mí me parece lo más pertinente, porque hay forma de demostrarlo, que estamos en estadio SIDA. ¿Por qué? Ya no dio tiempo de mostrar eso en el cuadro, de ahí vamos a pasar otra vez al cuadro. Pero acá un pequeño resumen. Ustedes han visto un cuadrito de doble entrada, ¿verdad? Algo así. 3 para acá y 3 para acá, me parece. Algo así. Entonces, el estadio SIDA es esto. Es como una L invertida, al revés. ¿Sí? Entonces, para decir SIDA, tenemos diagnóstico clínico o diagnóstico inmunológico. ¿Eso qué quiere decir? Clínico, es clínico por el examen físico, y el inmunológico por exámenes de laboratorio. Entonces, si les preguntan, ustedes tienen chance a justificarse de que ya pueden colocar estadio SIDA. Tienen cómo demostrarlo, ya les dije. La diarrea crónica por Cryptosporidium, el dolor de garganta con las placas blanquecinas por candidiasis esofágica. Por candidiasis esofágica. Muy bien, ¿qué más? Las lesiones rojizas como llagas por estadio C, ¿sí? Por herpes simple en estadio C. Muy bien. Lo siguiente que estábamos hablando era la diarrea crónica. ¿Sí? ¿Cuál era el parámetro para diarrea crónica, doctoras? ¿El punto de corte? Mayor a 4 semanas. Perfecto, mayor a 4 semanas. Mayor a 4 semanas. Ustedes van a poner en sus hipótesis que sea una infección por Isospora belli o que sea una infección por, no es criptococo, es Cryptosporidium. Cryptosporidium. Bien, Cryptosporidium, perfecto. 3, ¿qué otro problema han visto? Yo les digo, uno muy curioso es las lesiones en uñas y en dedos. ¿Lo han leído en su caso o no se han percatado? Sí, igual que las, sí lo hemos visto. Igual como los exantemas maculopapulares también que hay. Perfecto, entonces, exacto, ya tenemos dos datos, ¿ah? Me hacen acordar, el 4 va a ser los exantemas, ¿muy bien? Entonces, el 3, ¿ustedes le han puesto nombre y apellido o todavía no saben cómo se llama ese hallazgo de los dedos y de las uñas? No, todavía yo no lo puedo. Ya. Eso se llama onicomicosis. Onicomicosis. Micosis es una infección por hongo. Onico, uña, es la infección por hongo de la uña. Muy bien. Ahora, la onicomicosis le puede pasar, digamos, en verdad a muchas personas, no solamente es de un paciente con VIH. Sin embargo, quiero que me entiendan así. La onicomicosis le da a cualquier persona. Pero si está presente en un paciente con VIH, es estadio SIDA. Es así. Y hay una tablita más atrás. También me gustaría que le tomen un screen esa tablita. O les voy a mandar los artículos, doctoras, para que le den una revisada. ¿Sí? Datitos, son artículos, en verdad, que tienen información como datos de alteraciones en la piel, dermatológicos más que todo y neurológicos, que siempre los dejamos de lado en un paciente con VIH-Sida. Pero son importantes. Los demás lo van a encontrar en cualquier lado. Le voy a pasar 2 o 3 artículos para que revisen. ¿Sí? Entonces, la onicomicosis es el problema de salud. Ya es obvio. Ya tienen un diagnóstico, onicomicosis. Muy bien. A descartar o secundario a quién? Tricofitón. Tricofitón. Rubrum. Hay más agentes, pero este es el primordial, este es el primero que ustedes van a pensar. Si nunca se olviden, en cualquier micosis de uñitas, manos, de pies, tricofitón rubrum. Muy bien. ¿Quedó esclarecido lo que era la onicomicosis? Ya. Después, las llagas, ¿verdad? Entonces vamos por la parte de las manchas blanquecinas, ¿sí? Hay unas lesiones blanquecinas. Toda lesión blanquecina, candidiasis. ¿Sí? Candidiasis. Muy bien. Cándida es un honguito muy especial que solamente aparece, ¿sí? Solamente aparece cuando hay inmunodeficiencias o tus defensas bajan. Por eso es muy común que ustedes vean cándida en pacientes con diabetes mellitus, porque el paciente con diabetes tiene las defensas bajas. No es tan severo como en los pacientes con VIH, pero también hacen infección por cándida. ¿Bien? ¿Qué más? ¿Dónde más ven cándida? Ustedes van a ver cándida en ginecología, en ginecobstetricia, en flujo vaginal. ¿Por qué? No es por una inmunodeficiencia como tal, sino que pasa, el pH de la vagina es un pH ácido y si se altera, hay infección por agentes externos como cándida. ¿Muy bien? Entonces, candidiasis, tenemos oral, de la boquita. ¿Qué categoría es la oral?
Es de la boca. ¿De qué categoría es? La B. Muy bien, la B. Boca con B de boca. Muy bien. Categoría B con B de boca. Y la otra es todo lo demás. Esófago, tráquea, bronquios, alveolo. No, alveolo no es. Alveolo no es. Pero sí creo que me dejo entender. Todo el resto del camino va a ser traqueal, esofágica, va a ser otro tipo. Y esto es C. ¿Bien? Entonces, oral no tiene el paciente. ¿Sí? Pero le estoy dando para que aprendan. Esto no tiene el paciente. El paciente tiene esofágico. ¿Muy bien? Candidiasis esofágica. ¿Muy bien? Entonces, ustedes van a poner candidiasis esofágica. No tienen que ponerle secundario o descartar nada. ¿Muy bien? Porque ya tienen el agente. O sea, es candidiasis esofágica. Ya está con nombre y apellido. No le van a buscar otro agente. Si quieren poner un secundario a algo en hipótesis, secundario a infección por VIH, y allí ustedes pueden atreverse con más libertad a decir SIDA. Porque la única forma que un paciente con VIH tenga esta candidiasis esofágica es si está en SIDA. Muy bien. Ahora, lo que ustedes pueden hacer acá, y les pongo como 5, si es que lo quieren separar, ahí dice que el paciente tiene dificultad o dolor al pasar los alimentos, ¿verdad? Sí. Sí. Eso se llama disfagia. Disfagia. ¿No sería odinofagia, no sería? Ya. Hay una diferencia entre odinofagia y disfagia. La disfagia es para los sólidos y la odinofagia para los líquidos. Pueden usarlo indistintamente. Lo que les van a pedir, no les van a pedir los términos más confusos. ¿Sí? Pero le vamos a poner odinofagia o disfagia. ¿Muy bien? Sino que la disfagia es algo más motor. ¿Sí? Más motor. ¿Muy bien? La odinofagia corresponde más a una obstrucción, digamos. ¿Sí? Pero pueden usarlo indistintamente. Usemos odinofagia. Usemos odinofagia. Ah, y ojo, odinofagia implica, te voy a hacer un dibujito acá, un paciente, su cabecita, ahí está. Te duele la garganta y se va al oído. ¿Alguna vez te ha pasado que estás así con dolor de garganta y dices, ay, me duele la garganta y sientes una molestia en el pabellón auricular? O perdón, en el ángulo de la mandíbula que se extiende hacia la parte detrás de tu pabellón auricular. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿O nunca? No, en verdad, díganme, chicas, ¿les ha pasado o no? No lo he sentido mucho, pero... Ya. Usualmente se asocia a eso, una extensión más amplia. Pero usémoslo. Yo sé que el término más adecuado que van a entender ustedes es odinofagia, porque disfagia es más un problema motor, muscular del esófago. ¿Muy bien? Odinofagia. Si quieren justificar esa odinofagia, pueden ponerlo secundario a candidiasis esofágica. ¿Sí? Secundario a candidiasis esofágica. ¿Muy bien? Ah, otro datito, les voy a poner acá como, este es 4.1. 4.2. Por si les preguntan. La candidiasis oral, ¿sí? Tiene algo, una enfermedad que es muy similar y que también se presenta en VIH, la leucoplasia vellosa. ¿Han leído o han escuchado sobre eso? Ya. La candidiasis He oral. puesto acá, ¿no? ¿Sí lo has puesto? Sí, leucoplasia vellosa oral. Ya. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre candidiasis oral y leucoplasia vellosa? ¿Saben? No. Ya. Entonces, truquito. Se ve igual. Tú le haces al paciente que abra la boca, la lengua, ¿sí? La úvula. Y tú vas a ver manchitas blancas acá en la mucosa, en la parte interna del cachete, para que me entiendan. Vas a ver en los carrillos, ¿sí? Áreas blanquecinas como si fuera leche, como la nata de la leche, pegada, así como la nata de la leche, tal cual. ¿Muy bien? ¿Cuál es la diferencia? En la candidiasis, tú metes un bajalenguas, o simplemente con el dedo, con tu guante, obviamente, le pasas por la mucosa oral y se desprende. Y se desprende. Tú en la leucoplasia vellosa, le pasas con tu dedo y no se desprende, es fijo. Muy bien. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la única forma de diferenciarlo clínicamente es al examen. Tú pasas tu dedo, se desprende cándida. Pasas tu dedo, no se desprende leucoplasia vellosa. E incluso la leucoplasia vellosa más se presenta en los lados de la lengüita, a los costados. Es más característico allí. En cambio, la candidiasis es en la mucosa oral. ¿Bien?
Y leucoplasia villosa se genera por el virus de Epstein-Barr. Y candidiosis oral, ¿sí? Por cándida. ¿Muy bien? ¿Sí? Para que más o menos vean los diferenciales. Te va a preguntar, este es un truco que todos preguntan. Absolutamente todos preguntan en los casos clínicos. ¿Cuál es la diferencia? Agente etiológico, cándida. Agente etiológico, Epstein-Barr. Muy bien. ¿Cómo lo diferencias? Este se desprende, este no se desprende. Muy bien. ¿Quedó claro? Entonces, en este caso sería por... En el paciente, ¿qué dice? Acá en el paciente dice... el examen físico, espérense, no lo tengo en la mano. ¿Qué dice el examen físico, doctora? Ustedes lo tienen a la mano, porque si regreso esto se va a borrar. Y quiero aprovechar acá nada más para que no se borre. Dice mucosas oral, ¿dónde está? Con algunas mucosas placas orales blanquecinas secas en la lengua. Ajá. Y llaga en la comisura Con labial. algunas placas. Ajá. Ya, a ver, espérense. Dice mucosas orales secas, 2/3, con algunas placas blanquecinas en la lengua y llaga en la comisura labial. Ya, claro, escasas lesiones. Se observa escasas lesiones maculopapilares, eritematosas y dermografismo, eso es en piel, mucosa oral seca con algunas placas blanquecinas en lengua y llagas en comisura labial. Entonces, ahí tú puedes hacer, a descartar, ¿no? O sea, descartar unas lesiones blanquecinas en mucosa oral y lengua, obviamente, ¿no? Entonces tú tienes que comparar candidiasis oral versus leucoplasia vellosa. Tienes que considerarlo también, ¿sí? O sea, el problema de salud sería esofagitis. Esofagitis por cándida, podrías poner esofagitis por cándida. O por leucoplasia vellosa oral. No, son distintas. Una es la candidiasis esofágica. ¿Sí? La candidiasis esofágica, categoría C, es en esófago. Y es por eso que el paciente siente esa odinofagia, dificultad al pasar los alimentos. Otro es la candidiasis oral, categoría B. Y que tú vas a compararlo, ¿sí? ¿Con qué? Con la leucoplasia vellosa. ¿Sí? Leucoplasia vellosa. No se nota. Leucoplasia vellosa. ¿Sí? Entonces, tú puedes poner descartar, ¿sí? Candidiasis oral, o poner leucoplasia vellosa. En verdad es una forma, ¿no, doctoras? Candidiasis oral versus leucoplasia vellosa. ¿Bien? Son problemas de salud, porque tú tienes que descartarlos. ¿Sí? Tú los planteas como problemas para poder descartarlo y luego tener problemas de salud ya más definidos. ¿Sí? Entonces, cuando tú plantees tus dos problemas, candidiasis oral versus leucoplasia, tú tienes que decir, ¿y cómo los diferencio? Te van a preguntar. Fácil. Para empezar, el agente etiológico. Entonces le saco un examen para ver si es Epstein-Barr. No, jamás. Jamás en la vida van a hacer un análisis para sacar Epstein-Barr. Lo que sí te van a hacer es el examen físico. Con un baja lengua o con el dedito, sacas uno o sacas otro. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Ya, muy bien. Perfecto. Tenemos las llagas rojizas, ¿verdad? ¿Dónde está? Maculopapular eritematoso. Sí. Muy bien. Entonces, tenemos dos cosas. Para empezar, ese paciente tiene como antecedente problemas de atopía. Sí. No dice llagas rojizas, dice escasas lesiones maculopapulares, eritematosas y dermografismo. Ya. Ya, perfecto. A ver. Llagas rojizas. Y arriba dice... Parece haber visto... Ajá, donde dice hace 5 días ya se agrega cefalea, palpitaciones, astenia, disnea y presencia de algunas ronchas rojizas pruriginosas en abdomen y brazo. Claro. No, y más arriba, en hace aproximadamente 10 días, dice cierto dolor de garganta y pecho, ¿sí? Cierto dolor de garganta y pecho al pasar los alimentos, y al revisar la garganta, manchas blancas y llagas rojizas en carrillos bucales, ¿verdad? Sí. Ya, entonces,
Esas llagas rojizas, si ustedes, por ejemplo, ven esas llagas rojizas en un paciente pediátrico, en un niño, sin VIH obviamente, van a tener un diferencial. Van a tener totalmente un diferencial muy opuesto al que tenemos con VIH. Entonces, en VIH nosotros tenemos, como estamos pensando en un estadio C, es lo que yo en verdad estoy viendo en el paciente y en verdad es obvio, van a pensar en infección, ¿sí? Vamos a ponerlo de dos formas. Como infección, a ver, espérense. Se quedó esto. Vamos a ponerlo acá de nuevo. Vamos a ponerlo dos formas, ¿ah? Como infección, ¿sí? Virus de herpes simple. Lo pueden también poner como queilitis, si es por las llagas de la boquita, porque posiblemente sean en la comisura, queilitis angular. La queilitis angular esta es la boca del paciente y son lesiones aquí en la comisura. ¿Bien? Si no es esto lo que quieren poner, porque a veces algunos doctores sí son un poco exquisitos en los diferenciales o en los problemas, más que todo, pueden ponerlo como úlceras orales. Úlceras orales. ¿Sí? Cualquiera de los tres debería estar permitido. Este, tal vez en primer lugar, peleándose con este. ¿Sí? Porque cuando ustedes pongan la hipótesis va a ser descartar infección por virus de herpes simple. ¿Muy bien? Entonces, la infección por virus de herpes simple, tipo 1, para ser más claro, se va a presentar a nivel de la mucosa oral. ¿Ustedes han visto alguna vez un paciente con herpes? ¿Han tenido oportunidad de ver un paciente con herpes? No. Ya. Los pacientes que tienen lesiones por herpes son lesiones maculopapulares. Y les voy a presentar las lesiones rápido acá, para que conozcan. Esto ya es algo que van a ver en dermato y es más útil que lo vean ahora, porque después se van a olvidar. Este es un dibujo, en verdad, reconocerle la autoría al doctor de la chuleta de Osler. Tiene muy buenas gráficas para semiología. Así cuando lleven semio, ustedes búsquenlo, en verdad, chuleta de Osler. Tiene muy buenas gráficas, son muy útiles. Entonces, acá nos presenta las lesiones básicas de piel y que tiene el paciente. El paciente dice que presenta lesiones papulomaculares, me parece, ¿verdad? Sí, eritematoso. Eritematosos. Lo eritematoso significa rojo. Cada vez que ustedes lean o no sepan cómo describir una lesión, pongan eritematoso. Lo eritematoso es rojo, rosado, rojito. ¿Qué color es esto? Rosado, rojito, ¿verdad? Miren la piel. Esta es la piel normal. ¿Y esto qué es? Rosado, rojito, ¿verdad? Es eritematoso. ¿Muy bien? Hay diversos tipos de lesión. Esta es una forma más dinámica, digamos, con caricatura, ¿no? Pero lo que yo quiero presentarles son las simples. Mácula. Mácula significa una mancha. ¿Eso qué quiere decir? Plano. ¿Sí? No palpable, es sobrelevado. Es decir, tú te quemas, supongamos, y te sale una manchita en tu piel, justo en esa parte que te has quemado, te ha caído aceite y se hace más oscuro. Esa es una mácula. Simplemente ha cambiado de color, se ha hecho más oscuro. Entonces, una mácula es una mancha. Es no palpable, es plano. Es plano. Siguiente nivel después de mácula, pápula. Sí, esta mancha, bueno, es otra clasificación, pero es mácula. Pápula. La pápula es esa cuando te pica un mosquito, un zancudo, ¿no se hace una bolita así chiquita en la piel? Supongo que sí te ha picado una hormiga alguna vez. Esa es una pápula. ¿Muy bien? Esa es una pápula. ¿Muy bien? Y una pápula es menor de 1 centímetro. ¿Muy bien? Es sobrelevada. Es dura. No es como el agua. Es durita. Si te ha picado una hormiga, te habrás dado cuenta. Esa es una pápula. ¿Bien? Entonces, cuando te digan lesiones papulomaculares, es esto y esto. Tú tocas a este paciente y vas a sentir sobrelevado algunas bolitas por ahí. ¿Muy bien? Y macular porque es plano el resto. El resto es plano. ¿Muy bien? Hay más. Los nódulos, que es como una pápula, pero mayor a 1 centímetro. ¿Sí? ¿Qué más? Las ampollas, que es también las pústulas o las ampollas, que igual tienen la misma lógica. Menor a 1 centímetro, mayor a 1 centímetro, pero en lugar de que sea duro, acá es como agua. Una ampollita, cuando alguien se quema, habrás visto, ¿no? La vesícula también, es según el tamaño. Entonces, el paciente presenta lesiones papuloeritematosas. Tenemos varias causas en ese paciente. Vamos a problemas. Tú puedes poner así, lesiones papulomaculares.
¿sí? Puedes poner lesión tipo úlcera o simplemente úlceras. ¿Bien? Pero tú tienes que encontrar, porque esto es descripción de la lesión. Entonces, en lesiones papulomaculares, ese paciente, ¿por qué crees que está rojito? ¿Qué enfermedad tenía? Yo te dije. Y les pregunté, es una alergia, ¿verdad? Así. Es una alergia. Entonces, a ese paciente lo que posiblemente tenga se llame urticaria, ¿sí? O atopía, como tú gustes llamarlo, ¿sí? Urticaria o atopía, ¿sí? Entonces, ese paciente que ha presentado en la última parte del caso clínico te dice, le faltaba el aire, se puso rojo, le picaba, posiblemente ha tenido alergia a algo. Sepa Dios a qué le ha tenido alergia en ese momento. Muy bien. Pero un dato muy importante en VIH, que es en la fisiopato de la misma enfermedad, es que si bien es cierto, el término más fácil, las defensas bajan, pero en ese momento que las defensas bajan, la respuesta inmune se vuelve hipersensible. Tanto así que te puede generar enfermedades autoinmunes, como te puede generar reacciones alérgicas severas. Entonces, de lo que él puede tener una alergia normal desde niño, porque así parece, y su mamá ha tenido rinitis alérgica, tú súmale que un paciente con VIH hace estos trastornos propios del VIH y se empeora. Entonces, cuando tú pongas tus problemas, pones lesión papulomacular, a descartar urticaria, a descartar atopía, ¿sí? ¿Sí me entendieron? ¿Sí, doctores? Sí. Ya. Y en las lesiones tipo úlcera, tipo llagas en la boquita, a descartar infección por virus de herpes simple. ¿Sí? ¿Quedó claro o hay un poco de confusión todavía? Sí, queda claro, creo. Sí, sí quedó claro esa parte. ¿Sí? Perfecto. ¿Otro problema que ustedes hayan notado? Y con respecto a la praxia, a la Ah, ya. asterignosia, Ah, ya. Eso sí es un poco más complejo y eso sí lo había separado justo para el final. Entonces empezamos. El VIH como tal tiene diversas complicaciones, un montón de complicaciones. E incluso yo me agradaría que una vez que su doctor les explique, me avisen y les diga qué les ha dicho él. ¿Por qué? Porque la praxia lo vamos a hacer en otro lado, ¿ok? Vamos a hacerlo aquí. Vamos a hacerlo aquí. A ver. ¿Dónde está? Sketch. Ya. Esto sí es un poco más complejo. Vamos con la agnosia, que tiene más sustento, creo yo. La agnosia. Para empezar, tenemos que hablar de médula espinal y de corteza. Algo rápido nada más. Espero que se acuerden, ¿eh? Esto es anterior y esto es posterior. Ustedes saben que esto es una H, ¿verdad? Y los cordones posteriores logran salir, los anteriores no. Bien. Entonces, estos cordones anteriores, la médula espinal se divide en sustancia blanca y sustancia gris. La sustancia gris es esta que está de blanco, esta H, y la sustancia blanca es el resto. Esta parte de aquí se llama cordón lateral. Esta de aquí, cordón anterior, cordón lateral, y esta cordón posterior. ¿Sí? Cada uno, este es un corte transversal, ¿ya? Esto es la parte del encéfalo y la médula baja, sí. Es tu típico dibujo. Es como que hemos cortado ahí y lo estamos viendo. ¿Muy bien? Pero si tú ves a tu médula de este aspecto, son fibras nerviosas que suben y otras que bajan. Entonces, por la médula, por esta parte de la médula, pasan fibras. Entonces, espero que se acuerden neuro, chicas, porque neuro siempre trae un poco de problemita. Y si no, por lo menos atentas a esto, que es, creo, lo básico para poder entender y darle una explicación de por qué tiene hasta cierto punto lógica y no lo que ha puesto en el caso clínico. Si ustedes han tenido oportunidad de ver por dónde puede originarse la agnosia
o la apraxia en este paciente, si es que han encontrado algo, díganmelo, porque en verdad, así como tal, no hay. No hay, y les voy a explicar por qué. La agnosia significa que hay lesión aquí o en corteza. ¿En médula espinal o en corteza? En corteza, doctor, claro. Porque las fibras que suben, muchas de ellas llegan a corteza. ¿Sí? Entonces, es como que esta es la carretera y aquí alguien lo interpreta. ¿Sí? Aquí alguien lo interpreta. Tú caminas todo esto y alguien interpreta tus resultados aquí. Es lo mismo. ¿Muy bien? Entonces, nosotros tenemos cordón lateral, cordón anterior, cordón posterior. En el cordón posterior, esto se divide así. ¿Sí? Izquierda, bueno, esta es derecha, esta es izquierda. En el cordón posterior lo vamos a dividir en dos segmentos. Uno de ellos es el fascículo grácil. ¿Sí? Ahora, ese cordón posterior, yo más o menos quiero que me entiendan, es uno de los cordones ascendentes, ¿sí? Muy bien, hay fascículos ascendentes y descendentes. Unos fascículos de los que ascienden son estos. ¿Bien? El fascículo grácil es ascendente. ¿Bien? Y el otro fascículo es el fascículo cuneiforme. Esos son los nombres, fascículo grácil y el otro es fascículo cuneiforme. Estos dos fascículos ascienden. ¿Y con qué ascienden? Ascienden con información de sensibilidad. ¿Eso qué quiere decir? A ese paciente, para que tú le expliques a tu doctor por si acaso, eso significa que en una persona normal, tú le pones un objeto en su mano, con ojos cerrados, lo toca, lo percibe, esa información sube por estos fascículos, sube, llega a la corteza y te dice, ya tú lo hablas, es otra vía, es un lápiz. No, es un lapicero. No, es un borrador. ¿Quedó claro cómo funciona la parte de la agnosia o de cómo se interpreta una sensibilidad? ¿Sí? Muy bien, perfecto. Entonces, eso depende qué es lo que suba y a dónde suba. En particular, estos fascículos nos hablan de sensibilidad, lo que yo tengo. ¿Sí? Y asimismo, hay fascículos que además de subir, hay fascículos que a la hora de subir, ya sea desembocan en la parte posterior de la corteza, parte superior, que es parietal, temporal, parte frontal. Según a dónde lleguen, va a ser su información que interpreten. La posterior, si ustedes saben, es visual. ¿Sí? La parietotemporal depende a para qué lado predisponga más. Por ejemplo, la temporal es para auditiva y la parietal es para sensibilidad. ¿Sí? Muy bien. Entonces, depende de dónde esté, es que va a interpretarse la información. Esto sube y va a llegar a alguna parte. En este caso, la información de sensibilidad sube y se va a la región parietal izquierda, de la corteza. Muy bien. A esta parte va. Perfecto. Entonces, para que tú tengas agnosia, vamos a poner acá los colores, esto. Para que tú sufras de agnosia, o te han generado una lesión aquí o aquí. Por obvias razones, doctora, y ustedes van a tratar de buscar toda la información posible, y yo les voy a dar los diferenciales que he considerado, porque hay un montón, ¿sí? Y es todo un tema, y ese artículo se lo voy a pasar para que no piensen que es una excusa y por no darles toda la explicación. Es muy amplio, ¿sí? Esto se llama, en general, trastornos neuronales asociados a VIH. ¿Sí? Y más que todo a VIH-Sida. ¿Sí? Usualmente los ponen en categoría SIDA también. Y está en la categoría C que les he mostrado. En inglés se llama HAND. HAND, HIV Asociado Neurological Disorders. ¿Sí? Son los asociados. Hay 3 tipos, de leve a moderado a severo. Tiene criterios. ¿Sí? Tiene criterios muy estrictos. Entonces, muchos de esos criterios van a estar asociados, por ejemplo, ¿a qué? Al olvido, a que falle la memoria, ¿sí? Entonces, de toda esta clasificación, cuando ustedes lean, y les voy a pasar el artículo, van a ver que no hablan ni de apraxia, no hablan ni de agnosia, excepto que sea muy, muy, muy severo. Y aún así, lo descartan, ¿sí? Esto es lo que ustedes siempre, si ustedes ponen agnosia y VIH, apraxia y VIH,
siempre los va a guiar a esto, que antiguamente se llamaba demencia asociada a VIH o encefalopatía asociada a VIH. ¿Sí? Pero, doctoras, esta enfermedad o esta complicación se asociaba a daño en corteza. Bien, a daño en corteza. ¿Sí? Eso quiere decir, justifica este daño. Desafortunadamente, no hay una explicación clara. No les estoy, como se dice, metiendo floro. En verdad, no hay una explicación clara para ese daño arriba en corteza. Es muy complicado. De por sí ustedes saben que el cerebro es difícil de explicar. No hay información suficiente para entenderlo. ¿Muy bien? Pero una de las justificaciones es la demencia asociada a VIH o encefalitis. ¿Sí? Sin embargo, hay otro diferencial que es el que más he considerado, y es la mielopatía vacuolar asociada a VIH. ¿Sí? Asociada a VIH. Doctor, ¿qué es eso? Ah, ya. Es el daño o la lesión en cordones. En este caso corresponde a cordones posteriores. Entonces, les doy dos diferenciales para que descarten, para que ustedes cuando hagamos los problemas en un rato puedan poner esto. Descartar esto, descartar esto. ¿Por qué? Cuando ustedes pongan mielopatía vacuolar asociada a VIH, significa que la lesión puede haber ocurrido acá. ¿Y justifica la agnosia o no justifica? Si yo daño esto. Sí, la parte Justifica. Perfecto. Por otro lado, si yo daño corteza, aún no tenga como una explicación clara, si daño corteza en nivel parietal izquierdo, ¿tiene explicación la agnosia, sí o no? Sí. Perfecto, muy bien. A esto le vamos a agregar con otro color, que además de eso nosotros tenemos el área 6 que les dije. El área 6 que está por aquí. Área 6 premotora. ¿Qué pasa si en este daño neural de la corteza, yo daño, en lugar de esta zona, me va a dar apraxia, ¿verdad? Apraxia, ajá. Exacto. Esa es la explicación. En resumen, y para que sea entendible, para que ustedes le puedan explicar, porque les he hecho toda la explicación compleja, creo. Esto es médula. Esto es médula espinal. Esto es corteza. O al revés, en el orden que corresponde, ¿sí? En el orden que corresponde. La corteza obviamente va arriba. Parece un hígado esto. Y esto baja. Sacamos un segmento. Y tenemos médula. Corteza y médula. Yo puedo dañar esto o esto. Muy bien. Entonces, los cordones que a mí me importan están aquí. Están en ambos lados, pero vamos a poner en solo una mitad. Cordón posterior, fascículo grácil y fascículo cuneiforme. Muy bien. Llevan, para que se entienda, ¿sí? Para que me entiendan acá, lleva información ascendente. ¿De qué? De sensibilidad. Muy bien, ascendente y de sensibilidad. Perfecto, quedó claro. En corteza, si estamos en el área premotora 6, área 6, va a llevar la praxia. Apraxia no, la praxia, la parte motora. Muy bien. Si yo daño la región parietal izquierda, porque es así, parietal izquierda, ¿sí? Yo también voy a ayudarme con la agnosia o la sensibilidad, la interpretación de la sensibilidad. Y las dos enfermedades que les presento van aquí. Número 1, el HAND, los desórdenes neurológicos asociados a HIV, a VIH. ¿Sí? Desórdenes neurológicos asociados a VIH. Sino que HAND es más fácil de recordar, en verdad. ¿Bien? Tenemos leve, moderado, severo. Usualmente, antes se llamaba, antes se llamaba demencia de HIV, tal vez tu doctor lo conoce así, o encefalopatía de HIV. Bien, esto era antes. Usualmente la demencia que presenta este paciente es subcortical. Y cuando tú leas demencia subcortical,
No tiene que ver ni con apraxia, ni con agnosia, nada. Tiene que ver con el olvido usualmente. Muy bien. ¿Qué más? La demencia HB, el subcortical, olvido, allá. Y cuando es muy severo, podría haber agnosia y podría haber apraxia. Y más problemas. La enfermedad 2, ya no es el HAN, la enfermedad 2, vamos a ponerlo de otro color, la enfermedad 2 es la mielopatía vacuolar. Mielopatía vacuolar. De HIV, asociado a HIV. Esto es un daño directamente en cordones. ¿Sí? Directamente en cordones. Perfecto. Entonces, en resumen, acá tenemos una enfermedad que nos genera daño en cordones directo. Si yo daño esto, mi resultado va a ser, como es cordones, y esto me permite la sensibilidad, la agnosia, vamos a poner acá, me permite la agnosia, yo voy a tener agnosia, en este paciente la esterognosia. La esterognosia. Si yo daño parietal izquierdo, voy a tener agnosia. Si yo tengo daño en área 6, voy a tener apraxia. Sin embargo, el HANT no tiene una explicación fisiopatológica clara. Por último, ni tiene, en verdad. Simplemente te comentan síntomas y te dicen, es un daño que se encuentra ahí y no está claro. La única explicación que te dan es de que el virus de VIH ha logrado invadir el sistema nervioso central y allí hará las mismas lesiones o los mismos problemas que hace en el sistema inmunológico. No hay más. Igual que con la mielopatía. No hay una explicación clara. ¿Sí? ¿Se entendió cómo se originan la agnosia, la apraxia? ¿Sí? Sí quedó claro para todos porque yo sé que es complejo, en verdad. Esto lo he buscado en varios artículos, doctora, y no justifica gran parte del VIH. ¿Sí? Sí, sí queda claro. Muy bien. Último dato para avanzar. No hay tratamiento directo. Doctor, ¿cómo que directo? La única forma de que mejore es que reciba su tratamiento antiviral de gran actividad. Esto podría hacer que los síntomas mejoren. No es que haya un tratamiento para la mielopatía, un tratamiento para el HANT, no. O sea, para la praxia, para esto no. Simplemente que el paciente tenga un tratamiento regular lo va a ayudar. Y el paciente no se trata regularmente. ¿Sí?